Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 951. Talento de nivel diamante, dados de la nada. Civilización Youlan, en un desierto. No, no, no vengas. Entre gritos, el tío Yao cayó en una ilusión desconocida. Incluso In Feng, el instigador, estaba un poco desconcertado. Después de todo, no quería pensar demasiado en este aspecto, así que le dio a este tipo un paquete de ilusiones al azar. Como resultado, ¿pareció desencadenarse alguna escena terrible y brutal? Se encontró con el hermano Jie. In Feng lamentó la pérdida de este tipo durante 0,01 segundos, luego miró el brazalete de lutas en su mano. Hay que decir que este, fuerte, que pudo llegar a Orderland era realmente extraordinario. Anteriormente, cuando In Feng creó ilusiones para los jugadores del gremio del Dragón Rojo en Lansing, país de la Gran Australia, el brazalete de lutas ganó 245 puntos de Divinity Cap. Y ahora, este tío Yao soltero cayendo en una ilusión le permitió al brazalete de lutas ganar 379 puntos de Divinity Cap. El brazalete de lutas también puede triplicar esta gorra de divinidad. Para Samilla y Osirio, ¿no aumentaría eso su gorra de divinidad otorgada en más de 100 puntos? Equivalente a 34,11 veces más daño. El efecto otorgamiento, que consume divinidad aumentó del daño original de 1246,8 a 1280,9 veces. In Feng sintió que parecía que después de transformarse en una plantilla de extintor de civilizaciones, la tasa de crecimiento del daño de Samilla y Osirio era incluso más rápida que la suya. Para aumentar su daño, solo necesitaban consumir la capa de divinidad de In Feng. Sin embargo, para que In Feng aumentara su daño, había demasiados factores a considerar. Cuando el tío Yao cayó en la ilusión, y el brazalete de lutas de In Feng obtuvo su inherente capa de divinidad, atacó de inmediato, con la intención de eliminar directamente al tío Yao. Lo que sorprendió un poco a In Feng fue que su ataque fue en realidad evadido por el tío Yao. Incluso Osirio y Samilla quedaron atónitos. Samilla. Osirio, en cambio, agitaba las manos repetidamente, mirando al lejano horizonte, fingiendo soledad. Jefe, no se preocupe, no vi nada. In Feng permaneció inexpresivo y atacó de nuevo. Esta vez, el tío Yao fue asesinado en el acto sin ningún suspenso. Parece que sin activar el ojo del destino, del ángel a la muerte, mi corrección de golpe todavía no es suficiente. In Feng miró sus atributos. En estado normal, la corrección de impacto de In Feng fue de 25-60-80,26%, lo que es un poco más de 2560 veces. Esto indica que la probabilidad de evasión del tío Yao había excedido el multiplicador de corrección de golpe de In Feng, de lo contrario, el ataque de In Feng casi con certeza no sería evadido. Este valor de corrección de impacto es generalmente suficiente. Sin embargo, es claramente un poco insuficiente contra algunos de los mejores jugadores de Reincarnation Civilization que acumulan evasión. Afortunadamente, cuando fue necesario, In Feng pudo activar el ojo del destino, lo que provocó que su corrección de golpe se disparara a 40.972 veces. Por supuesto, matar al tío Yao ahora no se consideraba necesario. Dado que ya había evadido una vez, el segundo ataque ya no podía evadirse. Porque el nuevo collar de In Feng, Mirada de Fudela, tiene el efecto especial Mirada Fatal. Después de ser evadido una vez, el próximo ataque definitivamente impactará. Después de eliminar al tío Yao, a pedido de In Feng, Osirio arrastró el cadáver del tío Yao con una expresión lasciva. Samilla se dio la vuelta. Aquella escena era realmente insoportable de ver. In Feng no prestó mucha atención, ya que había experimentado el proceso de ojo de cirugía bastantes veces. Veamos qué talento tiene este chico. In Feng miró hacia arriba. Dados de vacío, talento de grado diamante. Cada 12 segundos, realiza una tirada de dados de vacío, con puntos del 1 al 6. Cada punto otorga una bonificación final del 20% a los atributos tetradimensionales, el poder de ataque básico, la defensa básica y la resistencia elemental básica, y cada punto acumula un 20% de evasión. Si sale un 1, se pierden todas las bonificaciones. Si sale un 6, se duplican todas las bonificaciones. De la descripción del talento,
Parece que a los ojos de los dioses antiguos que crearon God Forsaken Game, los dados también deberían ser cubos de 6 lados. Pero eso no es importante. Lo importante es que este talento realmente aumenta el rendimiento de Osirio, siempre que no salga un 1. Si se saca un 6 directamente, se produce un aumento del 240% en los atributos tetradimensionales y el poder de ataque básico. Si una habilidad se beneficia simultáneamente de los coeficientes de bonificación de atributos y de los coeficientes de ataque básico, se produce un aumento de daño final de 11,56 veces. Pero la mayoría de las veces, no sale un 6. Si son de 2 a 5 puntos, la bonificación es solo del 40% al 100%. También proporciona una tasa de evasión. Si se alcanza un máximo de 6 puntos, la tasa de evasión puede acumularse hasta un 93,13%. Pero si son solo 5 puntos, la tasa de evasión es solo del 67,23%, una diferencia enorme. Yin Feng calculó un poco y se preguntó si este tipo había sacado un 6 hace un momento para poder evadir su ataque. Pero ahora este talento pertenece a Osirio. Jejeje. Osirio regresó alegremente, riéndose tontamente de su recién adquirido talento de grado diamante. Entonces descubrió. Un punto. 12 segundos después, volvió a rodar. Un punto. Esperé otros 12 segundos. Un punto. Osirio estaba furioso. ¿Qué significa este talento? ¿Despreciarme a mí, el rey dragón? Yin Feng tampoco pudo contenerse. Tu suerte es muy mala. ¿Qué tal si encontramos una oportunidad para cambiar tu talento? Osirio, no lo haré. No puedo creer que no pueda sacar un 6. Yin Feng, incluso si puedes sacar un 6 normalmente, si obtienes un 1 cuando comienza la pelea, no morirías. Osirio, este rey cree en su propia suerte. Ja 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 ja. Poder encontrar al jefe en esta vida ya es la mayor suerte. ¿Qué tan difícil puede ser sacar un 6? Samilla había estado observando fríamente, y solo entonces pronunció con calma 2 palabras, ¿dragón lamiendo? Esto hizo que Osirio se sintiera muy avergonzado. Está bien saberlo en tu corazón, no lo digas en voz alta, hace que este rey pierda mucha cara. El pobre tío Yao primero cayó en una ilusión, luego fue asesinado y le quitaron su talento. Y antes de eso, Yin Feng lo había comprobado brevemente. Si usara la pequeña autoridad del no deseo en él, con la fuerza del tío Yao, la capa de divinidad actual de Yin Feng no sería suficiente para despojarlo de todos sus deseos, sino solo de una parte de ellos. Para despojarte de todos los deseos, se necesitan 105.000 puntos de divinidad. Yin Feng negó con la cabeza. Deseo de información, deseo de contacto, deseo espiritual. Solo despojarnos de estos 3 deseos consumiría 41.000 de divinidad. Incluso con la eficiencia de conversión de Yin Feng, eso equivale a 205.000 años de vida útil. Fue entonces cuando Yin Feng sintió un poco de curiosidad acerca de cuánto beneficio de atributo podría proporcionarle esta pequeña autoridad sin deseo. Entonces pensó por un momento y se comunicó directamente con el espíritu fantasma a través de su alma. Sin regresar a Lansing, Yin Feng actualmente solo tenía esta forma de comunicar información con Lansing, e incluso podía teletransportarse a la fuerza al lado de Ghost Spirit a través de Blood Source y Level Small Authority. Sin embargo, Yin Feng no utilizaría esta función a menos que fuera absolutamente necesario. Porque en circunstancias normales, Yin Feng viajaba entre las 2 civilizaciones a través de la puerta de teletransportación dorada. Si atravesara por la fuerza la función de autoridad de la fuente de sangre, quién sabe si desencadenaría algo malo. Capítulo 952. Tengo una pregunta. ¿Has conocido a tu maestro de palacio? Bajo la comunicación del alma de Yin Feng, espíritu fantasma, muy lejos en la civilización de la Estrella Azul, comenzó a actuar. Ella fue directamente al país de Granan, contactó a su madre Virginie y le dijo que podía mudarse. Virginie, por supuesto, sabía lo que eso significaba. Originalmente, Jung Juntae, el dios de la guerra número 1 del este de Asia, del gran país Han, junto con cientos de miembros de su gremio, habían sido privados de sus sentidos por la pequeña autoridad sin deseo de Yin Feng. Durante el último medio mes, estas personas habían sido custodiadas por Virginie y alimentadas con comida y agua para garantizar que no fallecieran. No mucho después de que se emitiera la orden de Yin Feng, Jung Juntae y más de 100 personas más murieron repentinamente. El jugador el dios de la guerra número 1 de Asia Oriental, afectado por tu pequeña autoridad sin deseo, ha muerto.
Has obtenido un aumento final del 1,9% en todos los atributos. El jugador sabor a capuchino, afectado por tu pequeña autoridad sin deseo, ha muerto. Has obtenido un aumento final del 1,1% en todos los atributos. Ah. Del lado de Infeng, aparecieron una serie de indicaciones del sistema, y se sintió como si estuviera cosechando una cosecha de trigo que había plantado. Echó un vistazo a su panel de atributos y descubrió que esas más de 100 personas solo proporcionaron un total del 11,5% de todos los atributos finales. Al principio, fue un poco mejor, cada persona aportaba entre un 0,5% y un 1% de beneficio, pero los últimos eran demasiado débiles en poder de combate, cada persona no podía aportar ni siquiera el 0,1%. Estos ya son los jugadores más fuertes del país del Gran An. Sin embargo, incluso si Byung Juntae y los demás no son geniales. Este aumento final del 11,5% en todos los atributos ha elevado mi atributo de agilidad de 510,000 a más de 570,000 en mi estado de máximo poder. Actualmente, se puede decir que en el estado de máximo poder de Infeng, sus atributos de 4 dimensiones son comparables a los del Arcángel Xuan de la Tierra del Orden. Además, la eficiencia de Infeng para convertir atributos de 4 dimensiones en atributos de combate es mucho mayor que la de cualquier otra persona. Esta es la base de las estadísticas explosivas actuales de Infeng. También tiene a su disposición muchos métodos para aumentar el daño, como los de las potencias más importantes de Orderland, como Xuan. Pero sus atributos básicos y su eficiencia de conversión son muy inferiores a los de Infeng. Pronto, el tío Yao terminó de manejar las cosas. Infeng usó una piedra de teletransportación y regresó a la sede del Consejo Youlan. Mon Dance y los demás todavía estaban en la tribu Wangsa, realizando trabajos de limpieza posteriores a la batalla. Aunque para Infeng, fue simplemente matar instantáneamente a 3 boss de grado inmortal, para las decenas de millones de jugadores de la tribu Wangsa, fue casi como experimentar un abismo entre la vida y la muerte. Pronto, Infeng llegó a una sala de conferencias de alto nivel para los niveles superiores del Consejo Youlan. Man 11, un hombre poderoso del Templo del Juicio que descendió de la Tierra del Orden, estaba esperando allí la llegada de Infeng. Sin embargo, lo que sorprendió a Infeng fue, en ese momento, la mujer de mediana edad cuyo nombre en código era Man 11, parecía estar regañando al personal. Estas eran 2 chicas jóvenes organizadas por Mon Dance para recibir a Man 11, ambas jugadoras del gremio de Mon Dance, niveles 47 y 48, que se consideraba un nivel de fuerza medio a alto en la civilización Youlan. Bajo la percepción de la sombra original de Infeng, aprendió rápidamente la situación general. Originalmente, Man 11 estaba esperando aquí amablemente y disfrutando de la recepción de alto nivel brindada por el Consejo Youlan, ya que a los ojos de Mon Dance, esta mujer era miembro del Templo del Juicio y no podía ofenderse bajo ninguna circunstancia. Pero justo ahora, el aviso del sistema de que Infeng mató a 3 jefes de grado inmortal también llegó a la mente de esta mujer. Esto la puso un poco impaciente. Acaba de derrotar a 3 jefes de nivel inmortal, así que probablemente estará ocupado durante mucho tiempo. Me estás diciendo que espere aquí, pero ¿hasta cuándo? Dije que quiero ir a la tribu Wangsa yo mismo, ¿por qué me detienes? ¿Por qué no me das rápidamente acceso a la matriz de teletransportación? Estaba claro que Man 11 estaba muy ansioso. Y las 2 recepcionistas también estaban un poco nerviosas. Después de todo, la orden de Mon Dance para ellos era recibir a Man 11 con cortesía de alto nivel. Pero Mon Dance también les dijo en secreto que se aseguraran de que Man 11 esperara aquí a que llegara el señor Jing 007, no fuera que el señor Jing 007 regresara y esta mujer se hubiera ido. Por lo tanto, le aconsejaron a Man 11 que no abandonara la sala de conferencias. Y Man 11 en realidad no se atrevió a actuar, porque sabía muy bien que estaba allí para exigir un asiento en el Consejo Youlan de Infeng. ¿Qué tipo de comportamiento sería actuar aquí? Pero incluso si solo hablaba, parecía autoritaria y hacía que la gente se sintiera muy incómoda. ¿Estás seguro que quieres detenerme? Represento la voluntad del Templo del Juicio. Aunque el señor Jing 007 viniera en persona, no actuaría como tú, obstruyendo mis acciones. Man 11 miró fríamente a las 2 chicas. Aunque las 2 chicas se sentían incómodas, solo pudieron prepararse y bloquear a la mujer de mediana edad, mientras se sentían un poco miserables por dentro. Esta mujer era miembro del Templo del Juicio. Si ella se convirtiera en uno de los miembros del Consejo Youlan, no sería terrible si luego intentara dificultarles las cosas o atacarlos. Sin embargo,
En este momento, Yin Feng guardó sus alas y entró desde el pasillo. Su expresión era tranquila. Antes de llegar, su voz se escuchó primero. ¿Puede un miembro del templo del juicio representar la voluntad del juicio del templo? ¿Acaso tu señor del templo del juicio te enseñó a hablar así afuera? Al escuchar esa voz, las dos chicas inmediatamente dieron un suspiro de alivio y sus tensas emociones se relajaron instantáneamente. Como también eran miembros de alto rango del gremio de Mondance, habían escuchado la voz de Yin Feng y lo reconocieron instantáneamente. Pero Man Once no había escuchado la voz de Yin Feng y no sabía que era él. Al oír esto, respondió de inmediato con frialdad: ¿Quién es? ¿Cómo puede el señor del templo del juicio ser juzgado con tanta indiferencia por personas como tú? Esta mujer era bastante buena en mantener la dignidad del templo del juicio. Pero pronto, la mujer solo sintió una mancha ante sus ojos, y un hombre enmascarado con una armadura ligera plateada ya había aparecido frente a ella, con el nombre clave, Señor Jing 007, prominentemente mostrado sobre su cabeza. Esto hizo que Man Once se congelara. Claramente no esperaba que el sistema acabara de anunciar la primera muerte de un jefe de grado inmortal. Entonces, ¿cómo esta persona regresó tan rápido? Pero ella pensó nuevamente y le pareció que sus palabras no habían sido problemáticas. Entonces miró a Yin Feng, manteniendo una actitud ni humilde ni arrogante. He regresado esta vez para buscar cooperación. Al menos denle a nuestro clan Yuning el mismo trato que al clan de la nieve. Después de la sublimación de la civilización, haré todo lo posible para facilitar la cooperación entre nuestra civilización y el templo del juicio. Señor Jing, aunque no parece haber estado en la tierra del orden, debería haber oído hablar del templo del juicio, ¿verdad? Es uno de los templos más poderosos de la tierra del orden. Yin Feng escuchó sus palabras en silencio. Entonces asintió: así es, he oído hablar de ello. Pero tengo una pregunta. ¿Has conocido a tu señor del templo del juicio? Esto hizo que Man Once frunciera el ceño. Todavía no he estado en el templo por mucho tiempo, pero... Yin Feng levantó la mano y la interrumpió. Está bien, lo verás pronto. Estas palabras hicieron que Man Once se congelara. ¿Qué significa eso? ¿Estaba a punto de ver al señor del templo del juicio? ¿De qué se trataba todo esto? Capítulo 953. Ahora que has conocido al maestro del palacio, ¿por qué no te arrodillas? Ustedes dos pueden irse, dijo Yin Feng, asintiendo con la cabeza hacia los dos recepcionistas. Las dos jóvenes asintieron rápidamente, aliviadas mientras se iban, mientras se sonrojaban secretamente mientras miraban a Yin Feng. Una oportunidad como esta de conocer a Shadow 007 era bastante rara, incluso para ellos. Cuando las dos jóvenes se marcharon, la mujer de mediana edad, Man Once, todavía estaba aturdida, completamente insegura de lo que quería decir Sombra 007. Justo cuando las jóvenes se marcharon y la puerta se cerró, Man Once ni siquiera había reaccionado todavía. Yin Feng, sosteniendo la espada del juicio, dio un paso adelante y rápidamente le cortó el cuello. 21,6 millones, ataque de punto débil. 242.591 mil millones, ataque de punto débil. Dos números de daño aparecieron inmediatamente sobre la cabeza de Man Once. La mujer de mediana edad abrió los ojos de par en par y se desplomó antes de reaccionar. De estos dos números de daño, el primero fue el daño normal de Yin Feng, que alcanzó el límite de daño del oponente. El segundo segmento fue daño de veneno puro adjunto a este ataque normal, que penetró el límite de daño del oponente, y fue precisamente este daño el que causó que el oponente muriera instantáneamente. Este golpe fue simplemente el ataque normal más básico de Yin Feng. Ni siquiera obtuvo ninguna bonificación por sigilo o ataques por la espalda. Aún así, eso hizo que Man Once le debiera casi 500 vidas. Su HP total de solo 500 millones no era diferente al de un mosquito frente a Yin Feng. Sin embargo, inmediatamente después, Man Once se despertó de nuevo. Se encontró en un laberinto hecho completamente de jade blanco. Con un borrón ante sus ojos, la figura de Yin Feng reapareció frente a ella y dijo con indiferencia: «Ve». Man Once se congeló instintivamente y respondió: «¿Dónde?» «Para ver a tu maestro de salón». Después de que Yin Feng terminó de hablar, avanzó hacia una gran puerta que brillaba con luz blanca. Esta puerta apareció en la base de la plataforma de jade blanco. Una vez que Yin Feng abría la puerta, cualquiera de la tierra del juicio podía atravesarla para entrar en la tierra santa del templo del juicio, donde residía el arcángel Xuan. De hecho, en el momento en que Yin Feng hizo su movimiento, Man Once instintivamente quiso resistirse. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento,
su barra de salud ya había sido borrada. Al ver el daño causado por el único golpe poco destacable de Infeng, Man 11 inmediatamente perdió cualquier pensamiento de resistirse. No había otra manera. Esos cientos de miles de millones de daños no solo penetraron su límite de daño, sino que también fueron solo daño de veneno. Si Infeng usara alguna habilidad, ¿el daño probablemente aumentaría miles de veces? ¿Cómo podría ella competir con esta sombra 007? Además, ahora estaba extremadamente perpleja. ¿Por qué la habían asesinado una vez y sin embargo, parecía no estar muerta? ¿Qué era este lugar? ¿Por qué dijo que la llevaría a ver al maestro del salón? Con estas dudas, Man 11 siguió a Infeng y entró por esa gran puerta. Tras un instante borroso, se encontró en otro palacio rodeado de muros de jade blanco. Este palacio era impecablemente blanco, sagrado y sublime, y emanaba una sensación inviolable. Y lo más importante, Man 11 vio que en el centro de este palacio había un ángel femenino extremadamente hermoso bebiendo vino. Eso es. Man 11 quedó completamente atónito. Ella vio la designación sobre la cabeza del ángel femenino, Xuan, Civilización Ángel LV100. A primera vista, pensó que había visto mal y se frotó los ojos con fuerza, solo para descubrir que no se había equivocado. Este era en verdad el señor del templo del juicio al que ella pertenecía. En ese momento, una tormenta inimaginable surgió en el corazón de Man 11. Originalmente, cuando regresó a la civilización Ilan, esperaba obtener una posición oficial y llevar a los miembros de su clan Yuning a la cima en virtud de su identidad como miembro del templo del juicio. Pero ella nunca esperó que el genio más fuerte de la civilización Ilan, que podía matar instantáneamente a varios Wolfsbane, ya era capaz de comunicarse con el señor del templo del juicio. Por supuesto, en este momento, Man 11 no se había dado cuenta realmente de cuál era la relación entre Infeng y Xuan. En opinión de Man 11, Shadow 007, ¿debería ser un subordinado de Xuan? Nos reuniremos aquí con antelación y luego, con la ayuda de Xuan, lideraremos el surgimiento de la civilización Ilan. Su subordinado Man 11, saluda al maestro del salón. Man 11 se quedó atónito por un momento, luego reaccionó de inmediato, arrodillándose a mitad de camino hacia Xuan desde la distancia. Al mismo tiempo, estaba algo perpleja, porque según las reglas del templo del juicio, cuando uno se encontraba con un superior, generalmente debía arrodillarse sobre una rodilla y realizar el saludo de caballero. Sin embargo, vio que cuando se encontró con el arcángel Xuan, sombra 007, no solo no se arrodilló a mitad de camino en señal de saludo, sino que caminó muy casualmente hacia Xuan. Esta escena envió a Man 11 a un torbellino de pensamientos. Ella no podía entender. Dado que era un subordinado del templo del juicio, Shadow 007, también debería cumplir las reglas del templo del juicio, ¿verdad? Desde que conoció al maestro del salón, ¿por qué no se arrodilló? Inmediatamente después apareció una escena que ella no podía imaginar, haciéndole incluso dudar si estaba soñando. Ella vio que cuando Sombra 007 caminó tranquilamente frente a Xuan, el arcángel Xuan en realidad se arrodilló sobre una rodilla hacia Sombra 007, realizando un saludo de caballero, con la mayor solemnidad, seriedad y respeto. Levántate, dijo Infeng, dándole una palmadita en el hombro. ¿Encontraste la información que te pedí que buscaras? Eso es natural. Xuan frunció los labios, sonrió levemente y se puso de pie, mirando a Man 11 a su lado. La reconoció como miembro del templo del juicio, pero no sabía por qué Infeng la trajo aquí. Sin embargo, fue muy sensata y no preguntó más. En cambio, le presentó a Infeng toda la información reciente que había encontrado sobre la columna vertebral del quinto mundo. Columna vertebral mundial Sol y Luna, asintió Infeng, comenzando a revisar los datos. En ese momento, Man 11 se preguntó, ¿estaba soñando? ¿Había caído en una ilusión creada por Sombra 007? Pero, incluso si quisiera crear una ilusión, habría tenido que encontrarse con el maestro del salón antes. Claramente no ha estado en la Tierra de la Orden, por lo que es imposible que haya conocido al maestro del salón, ¿verdad? Man 11 estaba en trance, con la cabeza zumbando. Pero aún así era relativamente astuta. En esta situación, no actuó precipitadamente, sino que permaneció obedientemente arrodillada, inmóvil. En cuanto a Infeng, no pudo evitar fruncir el ceño mientras miraba la información más importante y confidencial que Xuan había recopilado dentro de la civilización Ángel. La mecánica de esta columna vertebral del quinto mundo es realmente escandalosa. Solo la primera fase requiere la participación de casi todo el mundo a nivel mundial.
Incluso Infeng sintió un hormigueo en la cabeza. Era evidente que, con estas mecánicas, ni siquiera él podría con todo solo. Incluso si sus 9 clones estuvieran desplegados, no podrían con las mecánicas de la primera fase por sí solo. Como se esperaba de la columna vertebral del quinto mundo. Esta es la prueba definitiva para una civilización. La actual civilización Ilan podría no ser capaz de manejar la mecánica de esta fase. La expresión de Infeng se volvió solemne. Capítulo 954. El arcángel Xuan quedó sorprendido nuevamente. Miró la introducción detallada. La quinta columna vertebral del mundo Sol y Luna se divide en 2 partes, el Sol y la Luna. En la primera fase, el Sol y la Luna orbitan el planeta a diferentes velocidades. Mientras la Luna exista, el Sol será invencible. Pero, al mismo tiempo, la Luna no recibirá daño de los jugadores. En cambio, necesita ser destruida de otra manera. El Sol inunda constantemente el hemisferio en el que se encuentra con bolas de fuego de meteoritos. Hay decenas de miles de estas bolas de fuego de meteoritos en cualquier momento, cubriendo la mitad del planeta. Cada bola de fuego de meteorito, al impactar el suelo o a una persona, causará un daño físico y de fuego extremadamente alto. Los jugadores deben empujar estas bolas de fuego de meteorito hacia la Luna cuando ésta también orbita en este hemisferio, permitiendo que las bolas de fuego de meteorito la destrocen. Érase una vez, durante la fase de estrategia de la civilización de los ángeles, esta primera etapa de destrucción de la Luna ya había causado grandes bajas. En pocas palabras, durante esta etapa, bolas de fuego de meteoritos caerán del cielo sobre la mitad del planeta, lo que requerirá que los jugadores utilicen varios métodos para redirigir estos meteoritos para que golpeen la Luna y, en última instancia, la destruyan. Sin duda, esto requeriría que todos los actores de la civilización trabajaran juntos. Porque para destruir la Luna, se necesita un número extremadamente alto de bolas de fuego de meteoritos que impactan la Luna por segundo. Si Infeng operara solo, no podría cumplir con este requisito en absoluto. En cuanto a valores específicos, la estrategia de Xuan solo podía servir como referencia. Al fin y al cabo, las situaciones específicas de cada civilización son diferentes, y las mejoras, mecanismos e incluso valores de la columna vertebral mundial, el Sol y la Luna, son todos diferentes. Es difícil calcular qué tipo de columna vertebral mundial Sol y Luna encontraría Infeng en la civilización Youlan o la civilización Estrella Azul, basándose únicamente en la civilización Ángel. Pero afortunadamente, la pequeña hada púrpura Sao Wei del mundo de las hadas ya ha comenzado a investigar los datos centrales del mundo de las hadas. Con la identidad de testigo de la gran autoridad hechizante, las acciones de Sao Wei no son precisamente fáciles, pero han reducido muchos obstáculos. Otros clanes de hadas tampoco están dispuestos a ofender a un heredero de la gran autoridad por esto. Una vez que se combinan los datos de ambos mundos, se puede deducir naturalmente la fórmula numérica específica para este jefe. Por ejemplo, ¿cuántas bolas de fuego de meteorito deben impactar la Luna por segundo para destruirla? Por ejemplo, ¿cuánto daño causan estas bolas de fuego meteóricas? ¿Cuánto atributo de defensa necesitan los jugadores para resistirlas? ¿Y cuánta fuerza necesitan los jugadores para redirigir estas bolas de fuego meteóricas? Ya sea pateando, empujando con la mano o usando herramientas. Debe haber suficiente fuerza para redirigir las bolas de fuego de los meteoritos para que golpeen la Luna. Estos valores varían para cada civilización. Sin embargo, al comparar datos de 2 civilizaciones, es relativamente fácil derivar una conclusión formulaica y luego, combinándola con las circunstancias específicas de la civilización Youlan y la civilización Estrella Azul, se pueden obtener los valores exactos. Infeng guardó temporalmente los datos. Luego miró a Man 11, la mujer de mediana edad que todavía estaba arrodillada a su lado. Al ver esto, Xuan inclinó la cabeza y le preguntó a Infeng, ¿hay algo que necesites que haga? Infeng dijo que es miembro del Templo del Juicio. Si acepto sus condiciones, está dispuesta a facilitar la alianza entre la civilización Youlan y el Templo del Juicio. Xuan. La maestra del Salón del Arcángel entrecerró los ojos y miró a Man 11. ¿Acaso estaba intentando negociar condiciones con el heredero? ¿O confiar en su identidad como miembro del Templo del Juicio? Sin embargo, Xuan no se sintió enojada, más bien, lo encontró un poco divertido. Entonces, ¿cómo quieres tratar con ella? Ella se paró graciosamente detrás de Infeng, con sus alas plegadas, pareciendo obediente. Aunque me faltó el respeto, su crimen no se castiga con la muerte. Infeng también miró a Man 11, expulsarla del Templo del Juicio,
y luego dejar que espíe sus pecados ayudándonos a lidiar con la columna vertebral del quinto mundo. Después de leer la mecánica de la quinta columna mundial Sol y Luna, Yin Feng todavía sentía una cantidad considerable de presión. Todo poder limitado debe ser utilizado. Al momento siguiente, Manon se escuchó un aviso del sistema. El maestro del salón Xuan la había expulsado del templo del juicio. Antes de que pudiera reaccionar, su visión se volvió borrosa. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró de nuevo en la sala de reuniones del cuartel general del Consejo Youlan. No había ninguna recepcionista, ni sombra 007, y mucho menos el maestro del salón Xuan. Pero su identidad como miembro del templo del juicio realmente había desaparecido. Esto le hizo comprender profundamente que la escena que estaba ocurriendo justo ahora no era una ilusión. Lord Shadow, ¿es realmente tan cercano al maestro del salón? ¿Realmente merezco morir? Manon se estaba al borde de las lágrimas. Sin embargo, también agradeció profundamente a Yin Feng por no matarla realmente, aunque no sabía cómo lo hizo. Pero tal método probablemente no era algo a su nivel que debiera investigar. Y lo que ella no sabía era eso. Sin que ella lo supiera, ella ya había sido influenciada por la pequeña autoridad Jia Yi de Yin Feng, lo que provocó que desarrollara una admiración de nivel 4 por Yin Feng. Esto aumentó la bonificación final por todos los atributos otorgada por la autoridad de pequeño Jia Yi de Yin Feng del 58,1% al 61%. En ese momento, ya era bastante difícil fortalecer aún más la bonificación de la autoridad de pequeño Jia Yi. Afortunadamente, Yin Feng todavía tenía otros medios para obtener bonificaciones. Por ejemplo, la autoridad pequeña de alto nivel de la fuente de sangre. Dentro de la tierra sagrada del templo del juicio, solo quedaron Yin Feng y el arcángel Xuan. Aunque Xuan poseía la autoridad menor del juicio, frente a la gran autoridad de Yin Feng, esta era prácticamente inexistente. Naturalmente, podía beneficiarse de la autoridad menor de alto nivel de la fuente de sangre de Yin Feng. Entonces, Yin Feng extrajo una gota de sangre. La autoridad pequeña de alto nivel de fuente de sangre puede extraer sangre para hacer que el objetivo dependa de mi fuente de sangre. Los atributos de Xuan no son bajos, incluso es una de las jugadoras más fuertes de la Tierra de la Orden. Si se convierte en mi dependiente de la fuente de sangre, mis atributos mejorarán enormemente. Además, debido a los altos atributos de Xuan, también pudo integrar habilidades de grado superior de Yin Feng. Desafortunadamente, dado que ella no era una clase asesina sino una espada del juicio, de clase guerrera, el requisito de atributo para integrar las habilidades de asesino de Yin Feng aumentaría 5 veces. Entonces, como mucho, puedo integrarle habilidades de grado mítico. El requisito básico de integración para las habilidades de grado mítico es 77000, de agilidad y 270000, de todos los atributos. Multiplicado por 5, son casi 400,000, de agilidad y 1,3 millones de todos los atributos. Los atributos de Xuan superaban los 2 millones, pero su agilidad solo superaba los 600,000. Lo más crítico es que, si se tratara de habilidades de grado antiguo de mayor nivel, el requisito de integración se triplicaría, lo que significaría casi 4 millones de atributos, algo que Xuan actualmente no puede lograr. Entonces, ¿qué habilidad de grado mítico debería darle? Anteriormente, Ghost Spirit necesitaba desarrollarse, por lo que se le dio una mano codiciosa. Pero Xuan actualmente no necesita desarrollarse. Para ella, lo más crucial es mejorar su poder de combate. Démosle sombra asesina. La sombra asesina de grado mítico puede crear 3 clones con un 100% de daño. Esta habilidad también es exclusiva de la clase asesina, otras clases generalmente no la pueden obtener. Y ahora, Yin Feng infundió la sangre extraída con la habilidad de grado mítico, sombra asesina, y la controló para volar frente a Xuan. Mientras integre esta gota de sangre fresca de Yin Feng, se convertirá en dependiente de la fuente de sangre de Yin Feng y obtendrá la capacidad de comunicarse con el alma de Yin Feng. Y esto es de hecho lo que Yin Feng necesita en la situación actual. Poder comunicarse con el alma de este maestro del salón arcángel en cualquier momento y en cualquier lugar, y obtener noticias de primera mano de la Tierra de la Orden, ¿no sería maravilloso? Sin embargo, Xuan en ese momento estaba increíblemente sorprendida. ¿Esto no podría ser la habilidad de la pequeña autoridad de la fuente de sangre? Pero la pequeña autoridad de la fuente de sangre ordinaria no puede afectarme. Es decir, ¿es al menos una autoridad menor de alto nivel de la fuente de sangre? ¿O incluso una autoridad mayor de la fuente de sangre? Pero según los registros,
La gran autoridad de la fuente de sangre ya fue obtenida por alguien más hace mucho tiempo. En tal situación, los asistentes y guardias del linaje del dios antiguo de la fuente de sangre deberían ser leales al poseedor de la gran autoridad. ¿Cómo podrían otorgarle la pequeña autoridad de alto nivel a Infeng? No importaba lo increíble que le pareciera a Xuan, lo que ahora yacía frente a ella era una gota de la sangre de Infeng que podía absorber. Esto significaba que Infeng definitivamente poseía la pequeña autoridad de alto nivel de la fuente de sangre. ¿Una existencia de nivel primordial bajo cierta fuente de sangre de un dios antiguo lo ha traicionado? Si la serpiente mágica del ancestro de sangre supiera los pensamientos de Xuan, seguramente saltaría y la acusaría de difamación. Fue solo un cambio de trabajo. ¿Cómo podría considerarse una traición tan grave? Después de todo, el heredero de la gran autoridad del dios antiguo de la fuente de sangre no fue elegido por la serpiente mágica del ancestro de sangre, simplemente cooperó con las otras existencias de nivel primordial bajo el dios antiguo de la fuente de sangre. Ahora que había encontrado un jefe más prometedor, ¿no era cambiar de trabajo una opción normal? Xuan estaba profundamente conmocionada internamente, pero en la superficie, permaneció relativamente tranquila. Después de todo, como señor del templo del juicio, había estado expuesta y había visto mucho más que los jugadores comunes en la tierra de la orden. De hecho, incluso se había encontrado con controladores de gran autoridad antes. No solo el heredero de la gran autoridad de Emberfire de hace más de 400 años, sino también otros herederos de la gran autoridad. Por supuesto, con respecto a esto, ni siquiera ella podía revelarlos a otros, porque la información en esta área estaba aún más completamente sellada por un cierto acuerdo. Los jugadores que no habían alcanzado ese nivel no podían saber nada. A menos que estuvieran dispuestos a sufrir el castigo de ser encarcelados en esa era para revelar información relevante. Pero no había necesidad en absoluto, después de todo, esta no era una ayuda sustancial. Porque si uno no hubiera llegado a ese nivel, incluso saber esta información sería inútil. La hermosa señora Arcángel levantó su delgada mano, permitiendo que la gota de sangre cayera sobre el dorso de su mano. Luego, presionó su otra mano sobre esa mano, absorbiendo la gota de sangre fresca. ¡Oh Dios mío! Mi señor, siento que nos hemos convertido en uno. Xuan cerró los ojos, luciendo ebria. Con un aviso del sistema, Infeng supo que este arcángel se había convertido en su dependiente de fuente de sangre. A partir de ese momento, pudo comunicarse con ella a nivel del alma. Al mismo tiempo, los atributos generales de Infeng aumentaron instantáneamente. Después de todo, los atributos de Xuan eran los más fuertes en toda la tierra de la orden. Incluso si había otros más fuertes que ella en un solo atributo, su total general era absolutamente el primero. Después de todo, ella había vivido lo suficiente. Ella era una existencia calificada para ingresar al cielo supremo, y había esperado obstinadamente a Infeng, por lo que era imaginable que sus atributos fueran absolutamente dominantes en comparación con otros jugadores en la tierra de la orden. Has obtenido un dependiente de fuente de sangre, Xuan, civilización de ángeles. Tu atributo de fuerza ha aumentado, 35684. Tu atributo de constitución ha aumentado, 37862. Tu atributo agilidad ha aumentado, 100169.8. Tu atributo espíritu ha aumentado, 38026. Cuando apareció esta serie de indicaciones del sistema, Infeng descubrió inmediatamente un problema. Algo anda mal. La fuerza, la constitución y el espíritu de Xuan no pueden ser tan bajos, ¿verdad? Además, el atributo de agilidad de Xuan es superior a 600.000, así que si me copian el 20%, debería ser al menos 120.000 o más. Infeng frunció el ceño. La autoridad pequeña de alto nivel de la fuente de sangre podía copiar el 20% de los atributos del dependiente de la fuente de sangre y agregarlos a sí misma, pero había un límite, solo podía agregar un máximo del 100%. Cuando Infeng lo comprobó con atención, se dio cuenta rápidamente. Originalmente pensé que esta bonificación del 100% duplicaría mis atributos. Pero esta bonificación en realidad se aplica a los atributos básicos. Antes de recibir varias bonificaciones, los atributos base de Infeng no eran altos. La fuerza, la constitución y el espíritu eran menos de 40.000, y la agilidad era un poco más de 100.000. En esta situación, los atributos de 4 dimensiones que Infeng obtuvo a través de la pequeña autoridad de alto nivel de la fuente de sangre simplemente duplicaron sus atributos base. Por supuesto,
duplicar los atributos base también significaba duplicar los atributos finales. El concepto era el mismo. Fue solo que al recibir el mensaje dependiente de la fuente de sangre, podía ser un poco sorprendente, haciendo que uno sintiera que la ganancia era pequeña. Interesante. Al copiar los atributos del oponente, se copia el 20% de sus atributos finales, pero al agregarlos a mí, se agregan a los atributos base. De todos modos, había un límite superior, por lo que el método de cálculo no importaba. Esto solo afectó la velocidad a la que Infeng podía maximizar la bonificación de autoridad menor superior. Originalmente, necesitaría tomar 5 dependientes de fuente de sangre de nivel Xuan para maximizar la bonificación. Pero ahora, con solo un Xuan, la bonificación de autoridad pequeña de alto nivel de fuente de sangre ya estaba maximizada. Infeng volvió a mirar sus atributos de 4 dimensiones. Fuerza, 693-104. Constitución, 118.058. Agilidad, 693-104. Espíritu, 693-104. Después de recibir la bonificación completa de la pequeña autoridad de alto nivel de la fuente de sangre, los atributos de 4 dimensiones de Infeng superaron oficialmente a los de Xuan. Y estos eran solo los atributos del estado normal de Infeng. En mi estado de máximo poder, con la variante de la espada gigante y la mano del abismo caído activadas. Mi constitución puede alcanzar 1,34 millones, mi HP máximo puede alcanzar 26.269.000 millones y mi fuerza, agilidad y espíritu pueden alcanzar más de 830.000. La forma más sencilla de medir los atributos de Infeng, la actual mano del abismo caído, de Infeng podría robarse el 20% de sus propios atributos. Por lo tanto, una mano del abismo caído de Infeng en su estado de máximo poder podría causar directamente que todos los atributos de un objetivo caigan en 140.000. Recordó cuando evolucionó por primera vez, mano ladrona del santo, a mano del abismo caído. Un golpe de Infeng solo podía robar más de 30.000 de los atributos totales del objetivo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los atributos de Infeng se quintuplicaron. En este nivel, Infeng podría decir que todos los jugadores de la civilización de la reencarnación no merecían ser mencionados frente a él. Porque con solo una mano del abismo caído, el objetivo se convertiría en un debilucho con solo 10 puntos en todos los atributos, como una persona común y corriente que no hubiera obtenido una profesión. Hacerse más fuerte no es tan difícil. Infeng sonrió levemente. Pero luego pensó. La mayoría de sus atributos recientes provienen de varias bonificaciones de autoridad. La pequeña autoridad de alto nivel de fuente de sangre por sí sola prácticamente duplicó todos sus atributos, sin mencionar las bonificaciones porcentuales de la pequeña autoridad Jiai y la pequeña autoridad de sin deseo. A los ojos de Infeng, todo esto parecía bastante simple. Pero para otros jugadores, incluso cualquier autoridad menor era increíblemente difícil de obtener, requiriendo innumerables dificultades o incluso docenas de reencarnaciones. Las bonificaciones de autoridad y, lo más importante, el talento de nivel primordial, evolución infinita, fueron razones cruciales para los atributos ridículamente altos de Infeng. Sin embargo, aunque estos atributos ya eran los mejores en la Tierra de la Orden, Infeng no creía que aún fuera invencible en todo el mundo. En pocas palabras, su producción de daño actual todavía no era capaz de destruir la estrella azul, o incluso la luna. ¿Cómo podría ser considerado un experto de primer nivel si ni siquiera era capaz de hacer estallar un planeta? Otros herederos de gran autoridad se han desarrollado durante mucho más tiempo que yo, acumulando una gran riqueza de experiencia y poder. No será necesariamente fácil para mí alcanzarlos. Sin embargo, puedo desarrollar la invencibilidad en la civilización de la reencarnación antes de ir a la Tierra de la Orden. Quizás también pueda desarrollar la invencibilidad en la Tierra de la Orden antes de ir al Cielo Supremo. Infeng no pudo evitar pensar de esta manera. Todo dependía de qué tipo de método de promoción existía entre la Tierra de la Orden y el Cielo Supremo. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 956. ¿Tener dos amos de palacio en una familia hace más fácil actuar?
Mientras Infeng terminaba de comprobar los cambios en sus atributos, el ángel Xuan estaba probando con curiosidad su nueva habilidad, sombra asesina mítica. ¡Guau! 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 Solía envidiar mucho las profesiones de clase asesino porque podían tener todo tipo de clones de sombras. Nunca pensé que yo también tendría este día. Como una niña con un juguete nuevo, jugaba con gran deleite. Después de liberar 3 clones de sombra, intentó jugar piedra, papel o tijera con ellos, solo para descubrir que era inútil. Porque sus clones de sombra solo seguían sus movimientos, sus acciones estaban perfectamente sincronizadas y uniformes. Por supuesto, aún así, Xuan ya estaba extremadamente satisfecha. Después de todo, esta habilidad había triplicado directamente su daño. El señor del templo del juicio, que ya era el más fuerte en la tierra del orden, se había vuelto aún más fuerte. La clave era, aunque Xuan no era una clase asesina, recordaba muy claramente que Killing Shadow era claramente solo una habilidad de nivel de entrada de la facción Shadow Clone, solo de grado diamante, y solo debería poder crear un clon de sombra. ¿Por qué la sombra asesina que heredó fue mítica? Como se esperaba del sucesor de nuestro juicio. Xuan pensó felizmente. Estaba muy satisfecha con Infeng, pero quizás para evitar que Infeng se descuidara, se aclaró la garganta con seriedad. Por cierto, Lord Shadow. Aunque ya somos muy fuertes en Orderland cuando unimos fuerzas, nunca debemos ser complacientes. Nuestro campo de batalla no está solo en la Tierra del Orden. Cuando llegas a la Tierra del Orden, nada más importa. Lo más importante es convertirse en el señor de un templo. Cualquier templo servirá. Estas palabras hicieron reflexionar a Infeng. Miró el bello y algo solemne rostro de Xuan y de repente preguntó, «Entonces, ¿puedo ser el señor del templo del juicio?» Al oír esto, Xuan pareció sentir un atisbo de resentimiento. ¿No es una tontería? Todo en el templo del juicio es tuyo, incluso tu subordinado. Pronto comprenderás que esta mera posición de señor no es nada en absoluto. Por supuesto, tu subordinado no te recomienda como señor del templo del juicio. Después de todo, somos familia. 2 señores en una misma familia harán que las acciones futuras sean más convenientes. Para la mayoría de la gente de Orderland, el señor es la existencia más alta, una meta para toda la vida. Pero para ti, el señor es solo el comienzo. Sus palabras ocultaban muchas cosas. Claramente, había algunas cosas que no se le podían contar al actual Infeng. Infeng incluso sospechaba que incluso si revisaba sus recuerdos o buscaba en su alma, no podría saber tales cosas. Después de todo, en Orderland, métodos como verificar recuerdos y hacer un examen de conciencia ya eran muy comunes, y sería muy fácil eludir la restricción de no se puede decir, por lo que debe haber un nivel más profundo de métodos de bloqueo de información. Infeng no sabía lo que significaba ser un señor en la Tierra del Orden. Pero según lo que dijo Xuan, después de convertirse en un señor, ¿parecía posible alcanzar el umbral para participar en algún tipo de acción? Aunque Xuan no podía decirlo directamente, Infeng aún entendía mucho. Entonces, Infeng preguntó cómo obtener la posición de señor de un templo. Solo conociendo el proceso relevante podría Infeng saber qué templo podría elegir para ser el señor después de ascender a la Tierra del Orden. Al escuchar la pregunta de Infeng, Xuan dobló sus alas, se paró con las piernas cruzadas junto a Infeng y extendió su mano, delineando algunos patrones en el aire para ayudarla en su explicación, como un maestro obediente. En primer lugar, aquellos que poseen una autoridad automáticamente tienen el derecho de competir por el señor del templo al que pertenece esa autoridad, incluso una autoridad menor puede hacerlo. En segundo lugar, si uno no tiene una autoridad, debe obtener una autoridad menor mediante un desafío en un templo al que ya se haya unido, y solo entonces podrá participar en la competencia del señor. En circunstancias normales, cada jugador solo tiene derecho a competir por el señor de un templo. Después de todo, cada jugador solo tiene un tipo de autoridad menor. Pero tú eres una excepción. Posees la alta autoridad del juicio y también la autoridad menor superior del dios antiguo de la fuente de sangre, por lo que ya tienes derecho a competir por el señor de al menos 2 templos. En ese momento, Xuan se detuvo por un momento. Ella miró a Infeng, sus palabras un poco serias. Sin embargo, tu subordinado tampoco te recomienda participar en la competencia del señor del templo del origen de sangre. Después de todo, en términos de la pequeña autoridad de alto nivel de la fuente de sangre, es posible que debas ocultarlo. Tu subordinado sintió que acabas de usar el poder de la pequeña autoridad Ji-Ai, ¿verdad? Entonces participar en la competencia del Señor del Templo del Amor Supremo sería lo más seguro. Al escuchar esto,
In Feng notó profundamente el punto clave. Entrecerró los ojos y preguntó, ¿la autoridad menor de alto nivel de la fuente de sangre necesita estar oculta en la Tierra del Orden? ¿Significa eso que si la expongo en la Tierra del Orden, la información relevante se transmitirá al cielo supremo? Xuan asintió primero y luego negó con la cabeza. La información no es tan fácil de transmitir. En resumen, cuando te conviertas en un señor, lo entenderás todo. Con tu poder de combate actual, derrotar al señor de un templo menor será increíblemente fácil. Después de decir esto, parpadeó nuevamente a Xin Feng. Tu subordinado incluso puede ayudarte a comunicarte con el templo del amor supremo, simplemente te lo darán. Hablaremos de eso más tarde. In Feng agitó la mano, sin tener la intención de decidir ahora, porque tenía demasiadas opciones. Xuan asintió. De todos modos, falta menos de un mes para que se actualice la quinta columna vertebral mundial de la civilización Youlan. ¿Tienes confianza? In Feng, con tu información, más la información de la otra parte, debería ser suficiente. Al oír esto, Xuan inmediatamente aguzó el oído, un poco alerta. ¿La otra parte? ¿Es la civilización demonio? In Feng vio su nerviosismo y no pudo evitar sonreír. No te preocupes, no lo es. Inesperadamente, Xuan se puso aún más alerta. Entonces es el mundo de las hadas. Debes tener cuidado, a esas pequeñas hadas les encanta encantar a la gente. Sin embargo, In Feng no dijo nada, sonrió y la saludó mientras se iba. No fue hasta que In Feng se fue. Xuan se dio cuenta de repente. Espera, ¿Lord Shadow tiene una conexión con el mundo de las hadas? ¿Será? Inmediatamente pensó en Zhao Wei, la pequeña princesa hada púrpura que recientemente se convirtió en un testigo de la gran autoridad hechizante en la civilización de la Estrella Azul. Xuan no pudo evitar tomar un buen trago de vino, con los ojos abiertos como platos. ¿Será que Lord Shadow me está insinuando? Lord Shadow dijo antes que Estrella Azul era nuestra gente, y que no tenía por qué preocuparme. Su suposición era correcta. De hecho, In Feng le estaba haciendo una insinuación para profundizar su impresión de nuestra gente, para que no hubiera un malentendido más adelante. Ahora, con esta pista, Xuan consideraría el templo de los sueños en cualquier acción. En cuanto a lo que ella adivinaría, eso no tenía nada que ver con In Feng. Esto también se alineó perfectamente con la idea de In Feng, dejarle en claro a Xuan la identidad de nuestra gente del templo del sueño, pero sin declarar abiertamente cuál era la relación exacta. La razón para no decirlo directamente fue naturalmente porque In Feng necesitaba protegerse contra ciertos métodos potencialmente insidiosos que podrían recopilar información en secreto. Hay que saber que el juego God Forsaken tiene innumerables y variados tipos de profesiones, por lo que siempre es correcto ser cauteloso. Cuando In Feng regresó a la sede del Consejo de Civilización Youlan, encontró a Man 11, la mujer de mediana edad que había sido expulsada del Templo del Juicio, todavía esperándolo allí. Señor Sombra. Al verlo, Man 11 se arrodilló directamente en la sala de conferencias para saludarlo. Hay algo que deseo informarle, sobre el traidor que regresó conmigo. In Feng sonrió levemente. Ese tipo quiere lanzar un ataque sorpresa durante la última actualización de World's Pain para interrumpir el proceso de sublimación de toda la civilización. Man 11 parecía asombrado. ¿Cómo lo supiste? Capítulo 957. Ahora, ¿estás dispuesto a seguirme de nuevo? ¿Cómo puedo saberlo? Porque, toda la civilización Youlan está bajo mi control ahora. Desde que la princesa Siluowa de la tribu Wangsa tuvo su accidente, Mon Dance ya había organizado que la gente investigara específicamente a los 3 individuos que cayeron esta vez. Tío Yao, Man 11 y Vitrae. Entre ellos, Vitrae pertenecía al clan Rijek, un subclan del clan Fuego Celestial. Este clan se había negado audazmente a unirse al Consejo Youlan. Posteriormente, fue destruido casi por completo por el árbol gigante de la columna mundial. Mon Dance, por supuesto, no podía pasar por alto la identidad de este joven. Originalmente, Vitrae era el guerrero más fuerte del clan Rijek. Tras llegar a la Tierra de la Orden, no tenía intención de regresar, pues creía que toda la civilización Youlan reencarnaría. Fue precisamente por la existencia de Vitrae que los jugadores del clan Rijek eran bastante arrogantes. Por lo general, reprimían y oprimían a otros subclanes del clan Fuego Celestial. Después de que se estableció el Consejo Youlan, el clan Rijek naturalmente se negó a convertirse en subordinado de otros, lo que finalmente condujo a su desaparición. Sin embargo, un clan tan grande no podría ser aniquilado por completo tan fácilmente.
Aún quedaban miles de miembros del clan Rijek dispersos por los mundos de la civilización Joulan. Algunos se unieron a otros gremios, otros formaron familias con otros jugadores, y otros simplemente trabajaban duro afuera y no regresaron. Estos jugadores, al enterarse de que el clan Rijek fue destruido en la batalla de la Columna Mundial, se sintieron tristes pero indefensos. Los que sobrevivieron solo pudieron llorar a los muertos. En cuanto a la venganza, ¿quién era el enemigo? No podrían vengarse de Sombra 007, ¿verdad? Incluso si quisieran vengarse, desde cierta perspectiva, Sombra 007 ya había destruido la columna vertebral del mundo, vengando así al clan Rijek. Y ahora, Vitrae ha regresado. Según la información que recibió Mondance, este joven estaba profundamente afligido por la destrucción del clan Rijek. Incluso intentó reunir a los remanentes del clan Rijek, con el objetivo de resistir al Consejo Joulan y evitar la sublimación de la civilización Joulan. Hoy en día, dentro de algunos de los escondites del gremio del clan Fuego Celestial, de hecho había restos del clan Rijek original. El traidor pensó que estaba muy bien escondido, usando una cierta máscara y ocultando su nombre clave mientras se movía por la ciudad, pero su desordenado peinado de nido de pollo lo delató profundamente, y fue reconocido por los exploradores organizados por el Consejo de Joulan. Por supuesto, los exploradores no actuaron precipitadamente, ya que el poder de combate de Vitrae todavía era muy fuerte. Sin embargo, los exploradores descubrieron rápidamente que Vitrae se había puesto en contacto con muchos remanentes del clan Rijek, queriendo invitarlos a resistir juntos al Consejo Joulan, para que todo el clan Rijek pudiera regresar a través de la reencarnación. Naturalmente, la mayoría de la gente rechazó la invitación de Vitrae. Vitrae inicialmente estaba bastante tranquilo, ya que podía comprender que estos miembros del clan ya se habían establecido en sus respectivas ciudades, y era normal que no muchos estuvieran dispuestos a seguirlo en una aventura. Pero poco a poco, la mentalidad de este joven estaba a punto de explotar. Porque invitó a docenas de sus antiguos subordinados, pero solo 2 estuvieron dispuestos a guiar a sus familias para que lo siguieran, todos los demás se negaron. El clan Lieyan, uno de los subclanes más grandes del clan Fuego Celestial. Actualmente, bajo la jurisdicción del Consejo de Joulan, dirigido por Wan Sikin, una gran parte de los guerreros del Consejo de Joulan son reclutados del clan Lieyan y, debido a Wan Sikin, son ferozmente leales al Consejo de Joulan. Rey, detente ahora. No eres rival para Lord Shadow. Aún no es demasiado tarde para rendirse. Un hombre de mediana edad, de aspecto tranquilo, vestido con una armadura de batalla legendaria, se paró en la entrada de una pequeña villa y rechazó la invitación de Vitrae. El traidor, envuelto en una túnica negra y con una máscara con patrones de llamas, tenía los ojos llenos de decepción. El joven rebelde miró fijamente al hombre de mediana edad, con la voz fría. Puedo aceptar lo que digan otros, pero Tije-Mu, fuiste el general más importante de mi rey. Ahora te has unido al Consejo de Joulan y te has convertido en el perro de sombras 007. ¿Eres digno de las 200.000 almas de nuestro clan Rijek? Al escuchar esto, el guerrero de mediana edad llamado Tije-Mu suspiró. Dijo en voz baja, cuando decidiste dejarnos, abandonarnos, me sentí profundamente desanimado y salí en busca de la muerte. En el camino, me encontré con un escuadrón del clan Lieyan. De no ser por ellos, ya habría muerto. En ese momento conocí a mi amado, y pronto tuvimos el fruto de nuestro amor. Cuando se estableció el Consejo de Joulan, una vez sugerí a los ancianos de nuestro clan que se unieran al Consejo de Joulan y obtuvieran la protección de Lord Shadow. Pero ellos se negaron y me maldijeron. Disculpe, la desaparición de nuestro clan no tuvo nada que ver con el mundo exterior. Lo que nos destruyó fue nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestra incapacidad para afrontar la realidad. Después de terminar de hablar, Vitrae se quedó en silencio por un momento. Entonces se rió. Tije-Mu, con respecto a este asunto, no tengo intención de culpar a nadie más. Sin embargo, nuestro clan Rijek está extinto. La única forma de salvarlo es que la civilización Joulan reencarne. Para recuperar a mi clan, estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Si yo viviera innoblemente como tú y me uniera al Consejo de Joulan, con mi fuerza, al menos podría convertirme en miembro del Consejo. Pero lo desprecio. Si el clan ya no existe, ¿de qué sirve tener un estatus alto o un poder fuerte? Tije-Mu no dijo mucho en respuesta a las palabras de Vitrae. Simplemente miró a Vitrae con calma y resolución. Rey, nuestro clan aún tiene más de 5.000 personas. Puedo contactarlos a todos aquí. Después de seguir a Lord Shadow en sublimación, nuestro clan aún tendrá una base para el desarrollo.
¿Por qué buscar la autodestrucción? Si el rey insiste en seguir su propio camino, yo, Tije-Mu, lo detendré pase lo que pase, y no permitiré que aparezca ningún defecto en la sublimación de Youlan. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la tensión era palpable. Las llamas brotaron de los ojos de Vitrae mientras miraba fijamente a Tije-Mu. Aunque era más fuerte en combate, todavía era solo un joven cuando descendió el juego de Dios abandonado, y su personalidad no era tan estable como la de Tije-Mu. Tije-Mu, me decepcionaste mucho. ¿Estás pensando en denunciarme ante el consejo de Youlan? El traidor se rió, con una risa maníaca. De repente, el traidor se transformó en un haz de llamas. Al instante siguiente, un torrente de lava brotó de debajo de la pequeña villa detrás de Tije-Mu, envolviéndola por completo. En medio del rugido, Vitrae apareció dentro de esa columna de lava y fuego. En la pequeña villa completamente destruida, tras él, una mujer embarazada, vestida con una túnica sacerdotal, era consumida por las llamas. La sacerdotisa parecía haber comprendido algo y ya se había puesto el uniforme de combate. Pero ante Vitrae, la mujer embarazada no pudo resistirse. En un instante, sus defensas fueron quebradas y todo su cuerpo ardió en llamas. Tije-Mu. La mujer gritó desesperada, haciendo que los ojos de Tije-Mu ardieran de furia por fuera. También se había preparado para la batalla, pero no esperaba que la velocidad de Vitrae fuera tan rápida. Apoyo de llamas. Tije-Mu brilló, sosteniendo un escudo gigante para proteger a su esposa, formando un escudo que podía bloquear el daño del fuego. Pero ya era demasiado tarde. Aunque el cuerpo de su esposa fue protegido de ser completamente incinerado, en ese breve momento, su esposa y el niño en su vientre ya habían sido robados de sus vidas por la alta temperatura. El daño del traidor fue demasiado alto. En un instante, desató decenas de millones de daños por fuego. Si la esposa de Tije-Mu no hubiera sido una sacerdotisa de nivel casi 50, con un atributo físico decente, sus propios huesos habrían quedado reducidos a cenizas en esta ola. El alboroto rápidamente atrajo la atención de otras personas cercanas. El traidor, rodeado de llamas, flotaba en el aire. Una hermosa doble muerte. Tije-Mu, ¿estás dispuesto a seguirme de nuevo? Detén la sublimación de Youlan y tu esposa podrá reencarnar. No importa si me odias, después de la reencarnación, todo comenzará de nuevo. Capítulo 958. Gracias a mi amigo por enviarme muchos materiales. Tije-Mu sostuvo el cadáver de su esposa, abrumado por el dolor. El traidor enganchó un dedo, absorbiendo la tormenta de magma del campo en su cuerpo, obteniendo así una mayor bonificación de daño de fuego. Aterrizó en las ruinas de la villa destartalada y miró a Tije-Mu. Ahora, explícale a la gente que te rodea, no expongas nuestro plan. No te preocupes, además de aquellos de nosotros del clan gigante del sol, habrá otros para ayudar. Después de todo, todavía hay muchas personas en este mundo que han perdido a sus seres queridos y esperan que el mundo entero experimente la reencarnación. El traidor pretendía unir todas las fuerzas que pudieran unirse. Después de todo, él sabía muy bien que en cualquier civilización, era imposible que todos apoyaran la sublimación. A medida que más y más personas se acercaban, queriendo ver qué había sucedido, Tije-Mu sabía que no le quedaba mucho tiempo para pensar. Su postura fue firme con el consejo de Youlan. Pero su amada esposa había muerto. Parecía que no tenía otra opción. Pero, justo en ese momento, un repentino crujido se escuchó desde el techo de otra villa cercana. Inmediatamente después, tanto Tije-Mu como el traidor abrieron los ojos y miraron el techo de la villa. En realidad había un fénix del infierno completamente negro parado en el techo de la villa, lo que provocó que el techo se derrumbara en un agujero. Es la mascota Hell Fénix del emperador de la película. El rostro del traidor cambió instantáneamente y drásticamente. Porque nunca esperó. ¿Todo lo que había hecho fue visto por la mascota de sombras 007? Parece que llegó un paso tarde. Cuando el pollo gris vio a la esposa en brazos de Tije-Mu, chasqueó los dedos con indiferencia. Pero está bien, cree en el pollo hermano y alcanzarás la vida eterna. Vive por mí. Alma. Regresa. Tras la demostración de arrogancia de Grey Chicken, la sacerdotisa embarazada en los brazos de Tije-Mu de repente abrió los ojos e instantáneamente respiró profundamente. Para los extraños, parecía que Grey Chicken estaba usando alguna habilidad para revivir a la sacerdotisa. Pero en realidad, In-Feng y Grey Chicken se acercaron juntos sigilosamente, y luego Grey Chicken liberó su sigilo. Usando la habilidad de Bai-Ya, buscaron y trajeron de vuelta las almas de la sacerdotisa y su hijo en su vientre, luego los revivieron.
Al mismo tiempo, pretendieron que era la habilidad de Grey Chicken. Después de todo, sería demasiado irrazonable que In Feng, un asesino, pudiera revivir personas, y fácilmente llevaría a otros a hacer más conjeturas sobre las habilidades de In Feng. Pero que Grey Chicken lo hiciera no fue ningún problema. De esta manera, Grey Chicken, este Fénix del infierno, podría realmente ganar popularidad y apoyo en la civilización Youlan, alentando así a jugadores más poderosos a unirse espontáneamente a la Orden del Fénix. Mi amor, tú, has revivido. Tige-Mu se llenó de alegría al instante, pero también se sintió un poco incómodo, temiendo que esta escena fuera una ilusión o una falsedad. Pero la sacerdotisa en sus brazos estaba visiblemente emocionada. Tige-Mu, he vuelto. Parece que vi un fénix del cielo traerme de vuelta, y a nuestro hijo. Él también regresó conmigo. Esta situación realmente aturdió al joven rebelde, el traidor. Originalmente, este joven rebelde quería esconderse y dejar que Tige-Mu explicara la reciente conmoción a las personas que lo rodeaban, pero ahora descubrió que era completamente incapaz de moverse. O más precisamente, no era incapaz de moverse, sino que más bien, había perdido el deseo de moverse. En circunstancias normales, el traidor definitivamente debería haber huido. Pero ahora ni siquiera tenía el deseo de huir. Esta sensación era muy extraña, lo que hizo que el traidor sintiera un miedo terrible. Se dio cuenta de una posibilidad. Probablemente estaba afectado por la pequeña autoridad del sin deseo. Cuando estaba en la tierra de la orden, también había oído hablar de muchos métodos de la antigua autoridad divina. Por ejemplo, amor extremo, juicio, sin deseo, y así sucesivamente. ¿No era su situación actual precisamente la manifestación de ciertos deseos que estaban siendo despojados? A medida que más y más gente se reunía, Tige-Mu les explicó rápidamente la situación. Cada vez más personas señalaban al joven traidor, con los ojos llenos de desdén, sarcasmo y burla. Desafiar presuntuosamente al Consejo Youlan y al señor emperador de la película, ¿no era eso buscar la muerte? Además, lo que más sorprendió a todos fue el método de resurrección de entre los muertos del Lord Fénix. En esta etapa de sublimación, una vez que un jugador muere, no puede ser revivido. Algunos habían oído que había un NPC de alto nivel en la lejana tribu Wangsa que podía traer a la gente de entre los muertos, pero el costo no era pequeño. Pero no esperaban que incluso la mascota del emperador del cine, el Fénix del infierno, pudiera hacer esto. Esto hizo que muchos jugadores en el campo se volvieran locos, gritando el lema, cree en Chicken Bro y gana la vida eterna. En ese momento, In Feng, con sus alas blancas y negras extendidas, apareció sobre el traidor, como un dios descendiendo, lo que provocó que innumerables personas a su alrededor exclamaran, e incluso muchas jóvenes gritaran. Traidor, bien hecho. In Feng miró al joven rebelde con una expresión tranquila, usando su máscara. La quinta columna vertebral mundial requiere que toda la civilización trabaje en conjunto. Si alguien la obstruye, ¿quién sabe qué tipo de problemas podrían surgir? Si este traidor causara problemas y In Feng los resolviera con anticipación, se podría decir que estaba matando un pollo para advertir a los monos. In Feng ya sabía que, tras la fundación del Consejo Youlan, aún existían partidos de oposición que intentaban impedir la sublimación de la civilización. Ahora, el traidor, que sembraba el caos, fue suficiente para disuadir a ese grupo de personas. Usted se ha puesto en contacto y está dispuesto a detener la sublimación de la civilización con usted. Hay otras 135 personas. In Feng echó un vistazo al traidor, sondeando directamente su memoria y obteniendo una lista extremadamente precisa. En poco más de 10 minutos, esas 135 personas fueron escoltadas desde varios lugares por los guerreros de la Orden del Fénix, sin que faltara ni uno solo. Bajo la atenta mirada de cada vez más jugadores del clan Esquifire, estas 135 personas estaban algunas aterrorizadas, algunas llorando amargamente, algunas rogando por misericordia, pero en un instante, todos se quedaron en silencio. A los ojos de la gente, estas personas parecían haberse vuelto instantáneamente imbéciles. Sus expresiones originales de miedo y arrepentimiento de repente se volvieron claras. En ese momento todos perdieron todos sus deseos. Deseo de supervivencia, deseo de conocimiento, deseo de información, deseo de contacto. Quedaron como en estados vegetativos. Otro lote plantado. Los ingresos de esta gente juntos definitivamente serán mucho mayores que los de Byung Juntae y los demás. In Feng estaba muy satisfecho. Esta ola realmente tenía que agradecerle al traidor por enviar un lote tan grande de material. Y mientras el traidor se desesperaba,
aún había un atisbo de pequeña fortuna. Por suerte, mis atributos son lo suficientemente altos. Esta sombra 007 parece incapaz de arrebatarme todos mis deseos. Sin embargo, justo cuando estaba pensando esto, Infeng voló lentamente frente a él. Mano del abismo caído. Silbido. Junto con una serie de indicaciones del sistema, el traidor sintió que instantáneamente se volvía increíblemente débil, como si su cuerpo hubiera sido vaciado. Cuando miró las indicaciones del sistema y su panel de atributos, se quedó estupefacto en el acto. Ah. Mis atributos, ¿por qué solo me quedan 10 puntos? Igual que una persona común que no ha despertado una profesión. Sin embargo, al momento siguiente, el traidor ya no tenía preguntas. Porque perdió el deseo de conocimiento y perdió todos los demás deseos, convirtiéndose en la próxima ola de puerros que Infeng debe cosechar. Después de que el traidor y sus 135 subordinados fueran despojados de sus deseos por la pequeña autoridad del sin deseo, fueron enviados al cuartel general del Consejo Youlan, donde Danza Lunar asignó personas específicas para protegerlos y mantenerlos con vida. Cuando Infeng los necesitaba, podía matarlos para proporcionarle una última mejora completa de atributos. De esta forma, toda la civilización Youlan tenía un camino fácil por delante. La reputación de la Orden del Fénix se disparó. El lema "Cree en Chicken Bro y obtendrás la vida eterna" se extendió por toda la civilización Youlan. En cuanto a Infeng, continuó subiendo de nivel matando monstruos en varios lugares y tratando con NPC de alto nivel, esperando que terminara el tiempo de recuperación de la puerta de teletransportación dorada antes de regresar a Blue Star para participar en el desafío de reencarnación sin deseos. Además de los NPC de alto nivel en la Torre de Autoridad Divina de alto nivel, también había algunos NPC de alto nivel especiales que Infeng planeaba conocer, por ejemplo, el NPC que vendía máscaras. El PNJ que vendía máscaras en cada civilización era una existencia de primer nivel incluso en la Tierra de la Orden. Infeng no planeó provocarlos, pero ahora, era hora de dar un empujón. Y se decía que el que vendía máscaras en la civilización Youlan era un hada masculino, del mundo de las hadas. Capítulo 959. Vida de sombras y arte fantasma. Después de que Infeng regresó del clan Esquifire, planeó partir para encontrar al NPC de alto nivel que vendía máscaras. Antes de partir, Infeng resumió la situación actual de la civilización Ilan. Entre aquellos de la civilización Ilan que fueron a la Tierra de la Orden durante esta reencarnación, solo había unos pocos. Mon Dance, Yesina, y luego estaban el tío Yao, Manonce y Vitrae. El tío Yao ha sido tratado, Vitrae ha sido despojado de todos sus deseos por la pequeña autoridad del sin deseo, y los demás se han unido al Consejo de Youlan. En cuanto a Wan Sikin y Terminator, fueron a la Tierra de la Orden en la reencarnación anterior. Por lo tanto, los jugadores de la civilización Ilan ahora tienen recuerdos del tío Yao, Manonce y Vitrae, pero no tienen recuerdos de Wan Sikin y Terminator. Sin embargo, dados los niveles y el poder de combate de Wan Sikin y Terminator, después de su regreso, estaban muy familiarizados con sus respectivos clanes, por lo que tanto el clan Esquifire como el clan Ford Steel estaban dispuestos a confiar y seguirlos. La actual civilización Ilan se ha unido completamente en una sola entidad. Esto le dio a Infeng una confianza considerable en la quinta columna mundial de la civilización Ilan. Por otro lado, la dificultad para Blue Star podría ser un poco alta. Infeng no pudo evitar pensar. En Blue Star, no solo el poder de combate de otros jugadores es relativamente bajo, sino que, lo que es más importante, actualmente no es un frente unido. Por supuesto, con el poder de combate actual de Infeng, podría obligar por completo a Blue Star a unirse, pero el punto más crucial es que la columna mundial de Blue Star tiene mejoras especiales. Por lo tanto, la dificultad será mayor que la de un Worlds Pain Sol y Luna común. La intensidad será mayor. En cuanto a qué tipo de mejora sería, Infeng no lo sabía. Pero ya le había dicho al gran oficial Xia, así como a sus subordinados, en varios países, que prestaran atención constantemente a cualquier situación inusual, y si Infeng no estaba cerca, cualquier situación podría informarse al espíritu fantasma. Infeng voló hacia el abismo de la muerte triste de la civilización Ilan. En el camino, revisó la serie de libros de habilidades que los 3 jefes de grado inmortal le habían dejado. Esta vez, había un total de 7 libros de habilidades de asesino, todos ellos del grado inicial de los viejos días. Entre ellos, Infeng aprendió directamente 2 libros de habilidades. Una habilidad, llamada Génesis de las Sombras, era de grado antiguo inicial,
y su efecto era permitir que el clon de sombras de Infeng compartiera el daño recibido por su cuerpo principal. Después de aprender esta habilidad, fue equivalente a que Infeng redujera el daño que recibía tantas veces como sus clon de sombra tenía. 9 clones significarían una reducción de daño del 90%. Aunque las habilidades iniciales de grado antiguo no pueden obtener efectos adicionales a través de la evolución hasta que pueda acumular rápidamente 100 millones de puntos de evolución. Pero los efectos de las habilidades a este nivel ya son demasiado poderosos. Una habilidad de grado antiguo, Génesis de las Sombras, me otorga un 90% de reducción de daño. Aunque está emparejada con mis dos habilidades definitivas de clon de las sombras, el efecto ya es equivalente a la mejora de reencarnación de ser el primero en el desafío del dios de los huesos. Por supuesto, los jugadores normales no tienen tantos clones de sombra. Según la revelación de Swan, incluso el asesino estilo clon más fuerte en la Tierra de la Orden actualmente tiene un máximo de solo 7 clones de sombra. No hay una segunda persona en la Tierra de la Orden, al menos, que pueda adquirir 9 clones de sombra como Infeng. Si tuviera decenas de miles de clones de sombra, ¿no sería invencible? En cuanto a la otra habilidad inicial de All Days Grade, se llama Phantom Art. Esta es una habilidad sin tiempo de reutilización, que se puede usar en cualquier momento y su efecto es permitir que Infeng intercambie posiciones con sus clones de sombra. La esencia radica en no tener tiempo de reutilización. Infeng posee un total de 9 clon de sombra, lo que significa que, en combate real, puede transferir instantáneamente su cuerpo principal a cualquier clon de sombra en cualquier momento, lo que le otorga una gran flexibilidad. Además, tras intercambiar posiciones con un clon de sombra, puede obtener una bonificación de daño final del 30% durante 10 segundos. Cada intercambio no acumula el efecto, pero sí la duración. Aprender estas dos habilidades iniciales de grado antiguo mejoró enormemente el poder de combate de Infeng en términos de clones de sombra. Además de estos, entre los otros 5 libros de habilidades de grado antiguo, solo uno era una habilidad pasiva que agregaba niveles antisigilo, y los otros 4 eran habilidades de tipo de salida activa. Aunque cada habilidad era muy fuerte, Infeng sintió que sus habilidades originales aún eran más convenientes de usar. Una vez que acumule 100 millones de puntos de evolución, podré considerar reemplazar mis habilidades de salida con las iniciales de grado antiguo. Pero por ahora, Annihilation Blade, Instant Destruction, Magic Shadow Blade y Thousand Blade Strike, estas 4 habilidades de salida, ya puede manejar varias situaciones. Entonces, Infeng alimentó directamente estas 5 habilidades de grado antiguo, junto con varias habilidades de grado inmortal, a Big Mouse, que es el linaje devorador de espíritus, lo que permitió que la tasa de conversión de atributos de 4 dimensiones de Infeng obtuviera otro impulso significativo. Ya sea fuerza para ataque físico, espíritu para ataque elemental o físico para salud y defensa física, la eficiencia de conversión aumentó otro 20% a 30%. La eficiencia de la fuerza para el ataque físico solo aumentó de 194,7 ataques físicos por punto de fuerza a 239,5 ataques físicos por punto de fuerza. Después de devorar estas habilidades, la salud de Infeng aumentó de más de 26.000 millones a 33,17 mil millones. Esto todavía ocurre con el linaje del devorador de espíritus, que es de un grado inferior, y el efecto devorador tiene una decadencia. Si fuera plenamente eficaz, esta tasa de conversión podría duplicarse. Infeng suspiró, sintiéndose un poco arrepentido. Sin embargo, ni en su vida anterior ni en esta vida hasta ahora, Infeng había oído hablar de algo que pudiera cambiar el grado de la línea de sangre. En el juego God Forsaken, el grado de un Bloodline se determina desde el principio. Me pregunto si desbloquear el juicio bendecido podría aumentar el grado del linaje devorador de espíritus. Infeng miró la espada del juicio. Actualmente, el límite de poder divino de la espada del juicio es de 3.331 puntos, y puede desbloquear la bendición del juicio siempre que alcance los 10.000. Este era el otro objetivo de Infeng después de llegar a la Tierra de la Orden. 10.000 puntos del límite de poder divino de Judgment Blade, para desbloquear Blessing Judgment. El PNJ enmascarado se encuentra actualmente en el fondo del abismo de la muerte triste. Espero que este tipo no coopere y me dé un poco más de límite de poder divino. Pronto, Infeng llegó a un abismo envuelto en niebla negra, y con sus alas blancas y negras desplegadas detrás de él, se deslizó instantáneamente. Un orbe de luz gris iluminó un área de unos 10 kilómetros a su alrededor, más allá de la cual había un área completamente oscura donde uno no podía ver su mano frente a su cara, un área aterradora donde la tasa de flujo de vida era tan alta como 100 millones de veces.
Aquí era donde se encontraba el NPC de la organización enmascarada, un lugar que toda civilización tenía. Cada jugador que llegaba aquí tenía que pasar por el abismo de la muerte triste en varios lugares, consumiendo una enorme cantidad de vida. Pero para el actual Infeng, naturalmente no consumiría mucho, no solo porque su tasa de disminución de vida útil se redujo 10.000 veces en modo sigiloso, sino también porque su velocidad era demasiado rápida. Desde la entrada al abismo de la muerte triste hasta la llegada al espacio del PNJ enmascarado, no tardó más de 1 minuto. El consumo de vida en tan poco tiempo fue completamente insignificante para Infeng. Sin embargo, cuando Infeng llegó aquí, se sorprendió un poco al descubrir que había un conocido aquí. Capítulo 960. Un golpe y morirás. Alrededor del pequeño sol, que emitía una luz gris, había varias ruinas arquitectónicas que lo rodeaban. Dentro de una de las iglesias en ruinas, bajo la luz gris, 4 figuras conversaban dentro de la iglesia. La princesa Siluowa de la tribu Wangsa en realidad había llegado aquí bajo la guía del maestro del alma NPC Taji. Infeng sintió que el maestro del alma Taji parecía tener algún conocimiento con el NPC que vendía máscaras que custodiaba este lugar, por lo que trajo la princesa Siluowa para obtener algunos beneficios, lo que le permitió subir de nivel más rápido. Y el NPC que vendía máscaras era un elfo blanco con orejas puntiagudas. Tenía un largo cabello blanco caído detrás de él, con el nombre, comerciante de máscaras Wei Chen, sobre su cabeza, y una serie de patrones similares a copos de nieve en su rostro, su mirada misteriosa y fría. Además de vender máscaras, este NPC también parecía poder proporcionar a los jugadores varios beneficios poderosos para ganar algo de dinero extra. En cuanto a la cuarta figura, se trataba de una gran montura de mariposa. Evidentemente, la velocidad de la princesa Siluowa no era lo suficientemente rápida. Ella solo podía pasar rápidamente a través del abismo de la muerte triste montando una montura. Justo cuando Infeng salió volando del abismo de la muerte triste y llegó a este espacio. Ha llegado un invitado distinguido. Wei Chen ha estado esperando durante mucho tiempo. El comerciante de máscaras de túnica blanca, el elfo blanco, miró atentamente en la dirección en la que volaba Infeng, y de hecho se inclinó levemente sin dudarlo. Este tipo puede sentir mi invisibilidad. Infeng estaba aún más sorprendido. Simplemente disipó su invisibilidad, agitó las alas blancas y negras detrás de él y con un destello de su figura, llegó a la iglesia en ruinas, flotando frente al grupo. Al mismo tiempo, el maestro del alma Taji y la princesa Siluowa se inclinaron respetuosamente ante Infeng. Sin embargo, al observar los movimientos de Soul Master Taji, Infeng sintió verdadera curiosidad. Este tipo provenía de la civilización Soul Orb, compuesta por más de 70 criaturas bolas de pelo. Probablemente sería bastante difícil para imitar el gesto de reverencia de un humano. ¿Me estás esperando? Infeng examinó a las personas frente a él y preguntó. El mayor Wei Chen te está esperando. La princesa Siluowa sonrió tímidamente y bajó la cabeza levemente. Solo vine para que el mayor me aplicara algunas mejoras para acelerar mi subida de nivel. Infeng miró a la princesa Siluowa. Se sorprendió al descubrir que esta princesa ahora tenía bastantes beneficios. Más 77% de ataque, más 85% de defensa, más 69% de HP máximo, menos 86% de velocidad de acumulación de calibre superior, obtiene 255 de umbral superior, 77% más de daño a monstruos. Sin lugar a dudas, todos estos fueron beneficios proporcionados por Mask Merchant Wei Chen. Eso. La princesa Siluowa presentó nerviosamente a Infeng. El mayor Wei Chen, antes de ser exiliado, era el maestro del templo del santuario puro en la tierra de la orden. Oh. El maestro del templo del santuario puro. Infeng recordó inmediatamente que anteriormente se había enfrentado a la madre de Grey Chicken, Lutil, apoyándose en una estela sagrada pura. Y la estela sagrada pura, una vez desbloqueada, podría conducir al cielo puro, que era el camino para que los jugadores de Reincarnation Civilization fueran a Order Land y se unieran al santuario puro. En ese momento, Infeng nunca podría haber imaginado que no había pasado demasiado tiempo y ya podía encontrarse con el antiguo maestro del templo del santuario puro, y además, ese maestro del templo lo estaba esperando respetuosamente aquí. Sin embargo, Infeng entrecerró los ojos y miró a la princesa. ¿Por qué me dices esto? Es que no tiene boca. Tan pronto como salieron estas palabras, la escena instantáneamente se volvió incómoda. La boca del elfo blanco se torció, pareciendo un poco avergonzado. Fue el maestro del alma Taji quien repentinamente intervino desde un costado,
perdería su prestigio si lo dijera él mismo. Y sugerí invitarte directamente para hablar de cooperación, pero se negó, diciendo que quería esperar a que vinieras personalmente, lo cual sería más prestigioso. Estas palabras hicieron que el comerciante de máscaras, el elfo blanco, no pudiera contenerse. No, hablando de mí delante de mí, ¿es que no tengo cara? Bola de pelo, ¿crees que te voy a arrancar las vendas? El comportamiento originalmente etéreo y distante del NPC se derrumbó instantáneamente. El maestro del alma Tai de la civilización del orbe del alma, cubierto con vendas negras, se burló con desdén. Los NPC no pueden hacerse daño entre sí, ¿por qué debería tener miedo de ti? La atmósfera entre los dos NPC se volvió tensa instantáneamente. Por alguna razón, Infeng inexplicablemente pensó en dos perros con correa. Porque ambos estaban con correa, ¿parecerían particularmente feroces? Y la correa, aquí naturalmente provenía de las reglas del juego God Forsaken. En circunstancias normales, los NPC generalmente no pueden hacerse daño entre sí. Los dos NPC comenzaron a discutir. La princesa Siluowa, sin embargo, se acercó silenciosamente a Infeng. Hermano Sombra, el mayor Wei Chen quiere cooperar contigo, ¿crees que sea posible? Es el único de la clase oculta, Holy Light Skywalker, y sus habilidades de apoyo son muy fuertes. Infeng le dio una palmadita en la cabeza a la princesa, todo lo demás es negociable, pero no me llames más, hermano. Princesa Siluowa, ¿eh? Entonces, ¿cómo debería llamarte? Infeng, está bien llamarme, jefe. Princesa Siluowa, oh. Está bien, jefe. Infeng. Con todo, Infeng finalmente entendió la situación. Este comerciante de máscaras, del clan de las hadas blancas, es el único de clase oculta, Holy Light Skywalker, y su identidad antes de ser exiliado era en realidad el maestro del templo del santuario puro. Y ahora este tipo quiere cooperar con Infeng. Esta es una clase extremadamente poderosa con habilidades de apoyo puras, y sus métodos de mejora pueden cubrir casi todos los aspectos del juego God Forsaken. Si fuera lo suficientemente leal, entonces para Infeng, de hecho podría traer beneficios bastante buenos. Solo transferir los beneficios de la princesa Siluowa a Infeng podría multiplicar el daño de Infeng varias veces. Sin lugar a dudas, Infeng todavía podría estar interesado en esto, especialmente porque este tipo solía ser un maestro del templo. La clave es, ¿cómo cooperar? ¿Qué quiere este tipo? Al ver que los dos NPC seguían discutiendo, la princesa Siluowa dio un paso adelante para persuadirlos. Mayores, dejen de discutir. Discutir no matará a nadie. Hablemos primero de cooperar con el jefe. Wei Chen, ya voy. Apenas hubo hablado, Infeng vio al NPC vestido de blanco aparecer instantáneamente frente a él, con una expresión seria y triste en su rostro, mientras comenzaba a contar su historia. En realidad, Wei Chen originalmente no tenía intención de contar esta parte él mismo, pues sentía que sonaría un poco sentimental. Pero como ya había sido expuesto, ya no le importaba su orgullo. Primero, hagamos que la cooperación se haga realidad. Así, Infeng comprendió rápidamente por qué este tipo estaba exiliado. Después de todo eso, este tipo en realidad fue exiliado por su propia hermana mayor. Por supuesto, no fue un exilio malicioso, sino protector. Dado que los jugadores de la civilización Zhoulan ya habían ido a Orderland, la información sobre Orderland que trajeron hizo que Wei Chen se diera cuenta de que había pasado casi un milenio en Orderland desde que fue exiliado. Pero para él, el recuerdo de su exilio ocurrió hace solo 10 años. En ese momento, él era el maestro del templo del santuario puro, y su hermana era la maestra del templo de la luz. Cooperaron para hacer del clan de las hadas blancas el clan más fuerte del mundo de las hadas. Sin embargo, un accidente provocó que Wei Chen se viera afectado por la autoridad maldita, y estuvo al borde de la muerte. La única forma de salvarlo era permitirle entrar en la reencarnación, eliminando así todos sus estados negativos. Como jugador de la civilización de la sublimación del mundo de las hadas, la única forma de volver a entrar en la reencarnación era, naturalmente, exiliarse y convertirse en un PNJ. Entonces, para salvarle la vida, su hermana lo exilió personalmente. Se había reencarnado casi 100 veces en la civilización Zhoulan, pero no tenía memoria de ese periodo, solo los 10 años de esta última reencarnación, y esta vez, vio la oportunidad de la civilización Zhoulan para la sublimación. Mientras la civilización Zhoulan se sublime, podrá recuperar su estatus de jugador, regresar a Orderland e incluso encontrar una forma de convertirse nuevamente en el maestro del templo del santuario puro. Y la solicitud del hada blanca Beichen para cooperar con Infeng fue: Sadou,
Con tu fuerza, sin duda podrás ayudar a mi hermana en el futuro. Por eso, estoy dispuesto a ayudarte. In Feng asintió, indicando comprensión. Luego preguntó, ¿dónde está tu hermana? Wei Chen suspiró. Acordamos que, tras mi exilio y mi salvación, ella iría primero al cielo supremo. Ahora debería estar allí. Claro que puedes matar al cuarto mundo espina al instante. Con esa fuerza, tú también podrás ir al cielo supremo. Así que estoy dispuesto a seguirte. Por supuesto, antes de seguirte, quiero saber cuál es tu fuerza actual. Ven, atácame con todas tus fuerzas. Con la perspicacia de mi maestro del templo, quizás pueda darte algunas pistas sobre tu futuro desarrollo. In Feng podía notar que este tipo poseía la confianza de un antiguo maestro del templo. Es solo que, mayor, el jefe morirá de un solo corte. La princesa Siluowa exclamó alarmada. El maestro del alma Tayi también se burló. Si mueres, no puedo ayudarte, con mi habilidad, no puedo revivir a un maestro del templo. Los labios de Wei Chen se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa muy llamativa y confiada. No te preocupes, solo un corte. Sin mencionar la civilización de la reencarnación, incluso en Orderland, nadie puede matarme. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.